comienzan. Nueve de la mañana con 36 minutos, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis a través de todas nuestras plataformas. Saludamos a esta hora de la mañana al secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido de vuelta acá a la radio, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, vamos a conversar con usted, doctor, respecto de lo que hemos visto, ¿no? Durante estas últimas jornadas, estas últimas semanas, este aumento de casos de contagios de COVID-19 y que ya ayer las autoridades lo calificaron como una quinta ola de esta pandemia. ¿Cómo han visto desde el Colegio Médico la evolución de esta enfermedad acá en nuestro país? Bueno, la verdad es que este aumento que estamos teniendo ahora y esta descrita como quinta ola, la verdad era algo bastante esperable. ¿Ya? Se juntaron algunas condiciones que de hecho hacían presagiar o hacían calcular que en esta época más o menos íbamos a tener este aumento de casos. Dentro de esas cosas, digamos, es que ya hace un mes atrás más o menos sabíamos que teníamos circulación de Omicron 2 de forma comunitaria, que es la gran causante de las olas respectivas que hubo en Europa y lo que está causando, digamos, gran problema actualmente en China. Lo segundo, el cambio de clima, el cambio de estación, ¿no es cierto? El inicio de la temporada fría con la consecuente disminución de la ventilación, sobre todo de espacios cerrados, ¿no es cierto? Casas, lugares de trabajo, lugares de transporte, etcétera. Eso genera, obviamente, una condición mayor frente a lo que es el COVID. Y también probablemente haya otros factores como también el propio relajo de la ciudadanía, ¿no es cierto?, las medidas. Hasta hace algunos días atrás, puedo decir 5 o 10 días atrás, el COVID ni siquiera estaba en las pautas informativas, ¿no es cierto?, ni en las conversaciones a diario de las personas, porque parece que ya había pasado. Entonces, probablemente todos esos factores estén llevando a que tengamos este aumento de casos. Uh-huh. Doctor, respecto de eso último que usted mencionaba, el ex ministro Enrique París y también la ex subsecretaria Paula Daza daban un poco de responsabilidad al gobierno respecto de eso, de que se había relajado la comunicación de crisis, de gravedad de esta enfermedad, que se había abandonado eso y que a su juicio eso había sido un error. ¿Cómo han visto eso respecto de la actitud del gobierno? Bueno, de hecho ahora se anunció de que se van a retomar estas como vocerías semanales que se habían abandonado también. ¿Cómo han visto eso? Bueno, sí, nosotros se lo señalamos personalmente tanto a la ministra como al subsecretario Cuadrado, de que efectivamente durante las primeras semanas de que asumieron las nuevas autoridades estaba dando un poco la idea, ¿no es cierto?, de mayor relajo, de que probablemente el tema no estaba siendo tomado en cuenta todo lo necesario. De hecho, en la última reunión con el subsecretario Cuadrado le señalamos de que existía en el ambiente también una idea de que se estaba relajando el programa de vacunación, y él mismo nos señaló, digamos, en persona, de que se estaban inoculando más de 100.000 dosis semanales de vacunas, lo que dejaba a nuestro país dentro de los primeros 3 países que más seguía vacunando en el mundo. Entonces, justamente nosotros le señalamos que eso daba un poco la cuota de lo que estaba sucediendo, de que a pesar de que se estaban haciendo cosas, esto no se estaba haciendo conocido por la ciudadanía, y justamente eso dejaba un poco de lado dentro del debate público, dentro de la comunicación pública, lo que se estaba haciendo, y probablemente también pasaba a segundo y tercer plano el problema de la pandemia. Entonces, esperamos que con este cambio, ¿no es cierto?, de que la ministra señaló, de que este punto de inflexión, donde se van a retomar, ¿no es cierto?, 2 a 3 veces a la semana, creo, las vocerías, donde hemos visto las autoridades compartiendo públicamente en vacunatorios, dando a conocer las actividades, eso pueda llevar de vuelta, ¿no es cierto?, el tema a la palestra pública y justamente las personas puedan informarse de mejor forma. Uh-huh. Doctor, entiendo que no es recomendable realizar cambios, por ejemplo, más macro al plan paso a paso, porque eso podría generar confusión y eso a la larga podría ser más perjudicial incluso que beneficioso respecto del objetivo final. Pero medidas, por ejemplo, como permitir el no uso de mascarillas en la vía pública, ¿se debiesen reevaluar o en el fondo está bien que se hayan adoptado y que se mantengan en este punto de la pandemia? A ver, lo que tenemos que comprender, y eso nosotros así también lo hicimos saber al Ministerio a través de la mesa técnica,
es que uno de los grandes problemas que hemos tenido como país es que el mensaje todavía es muy difícil de comprender y muchas de las medidas muchas veces se toman sin que las personas tomen conciencia de por qué se toman esas medidas. Y en ese sentido, no solamente ahora, estoy hablando, digamos, del penúltimo paso a paso, era un paso a paso con 5 etapas que nadie entendía absolutamente nada, cómo se avanzaba, cómo se retrocedía. En general, el mensaje que no hemos logrado todavía calar en todas las personas es que hay situaciones de alto riesgo y de bajo riesgo. O sea, todas las situaciones que estemos en espacios cerrados son de alto riesgo por cómo se transmite el virus. El virus se transmite a través de aerosoles que viajan en espacios cerrados. Cuando yo estoy en espacio abierto, ese aerosol se diluye con todo el aire ambiente y por lo tanto mi riesgo baja. Y también el riesgo de contagio depende de la circulación viral. Cuando hay poquito virus, como había hace algunas semanas atrás, la probabilidad de contagiarme es excesivamente baja. Cuando hay mucho virus circulando, como pasa hoy en día, la probabilidad de contagiarme en cualquier situación aumenta. Por lo tanto, el cruce que se produce entre situaciones de alto y bajo riesgo y alta y baja circulación viral es lo que finalmente nos va a dar el riesgo de contagio. Entonces, efectivamente, cuando yo estoy al aire libre y hay baja circulación viral, mi probabilidad de contagio es muy baja y por lo tanto el uso de mascarilla es opcional porque no me va a proteger mayormente. Pero efectivamente, si la circulación viral empieza a aumentar, como está sucediendo ahora, y llega a niveles muy altos, efectivamente el riesgo de contagio aumenta y por lo tanto el uso de mascarilla se va a tener que hacer obligatorio. Es por eso, digamos, de que hay ciertas situaciones que cambian de acuerdo a la realidad epidemiológica que está viviendo el país. Y por lo tanto, ese es el mensaje final que tenemos que entregar, porque finalmente la decisión de usar o no mascarilla tiene que pasar por la persona y tiene que saber en base a por qué se está tomando esa decisión. Ujú. Justamente lo que usted señala, hacer cambio en el paso a paso, parece contraproducente, digamos, hacerlo tan seguido, pero si nosotros tuviéramos, digamos, la conciencia como población general de que hay situaciones de alto riesgo y bajo riesgo y que las autoridades nos informaran de alta circulación viral y baja circulación viral, esas situaciones, digamos, qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer, las tomaría de mucho mejor forma las personas, incluso por sí solas, no esperando a que la autoridad dijera algo. Ujú. Doctor, bueno, usted lo mencionaba al inicio, estamos en una época del año donde mantener espacios ventilados es complejo. De hecho, y bueno, acá en el estudio tengo una ventana que la tengo abierta y tengo unas ganas de cerrarla porque de verdad está bastante fresco, pero claro, hay que mantener el protocolo y mantenemos la ventilación adecuada. Pero efectivamente, en los hogares y más en un contexto donde la calefacción está compleja por ha subido todos los combustibles, etcétera. Entonces mucha gente opta por mantener el hogar lo más cerrado posible para aprovechar el calor al máximo. ¿Qué recomendación se puede dar a las familias que además se están visitando nuevamente, están interactuando con más personas, no como se hacía antes, que era básicamente el núcleo familiar directo, ahora no, se reciben visitas? ¿Qué recomendaciones se pueden seguir para, en este contexto, evitar al máximo el contagio? Bueno, lo primero es que efectivamente siempre preferir las actividades al aire libre o en espacios que tengan una ventilación cruzada adecuada. En ese sentido, a pesar de que no están prohibidas las visitas ni mucho menos, evidentemente compartir en sitios donde existan ventanas o puertas que se puedan mantener abiertas y que produzca algún tipo de ventilación cruzada o incluso patios o lugares abiertos porque efectivamente la probabilidad de contagio en esos lugares disminuye ostensiblemente. Lo segundo es que efectivamente tenemos que mantener puertas y ventanas lo más abiertas posibles y en ese sentido, más que tener más calefacción, lo que tenemos que es aumentar la cantidad de abrigo y probablemente si antes adentro de nuestras casas nos gustaba andar, ¿no es cierto?, en polera o nos gustaba andar, ¿no es cierto?, un poco más desabrigados, probablemente el mensaje durante este invierno sea mantener más ventanas abiertas, mantener más puertas abiertas, pero probablemente con una mayor cantidad de abrigo para justamente, desde ese punto de vista, evitar la probabilidad de contagio y de también ahorrar también en calefacción, por algún lado, tal como usted señalaba, por el precio de los combustibles que están teniendo hoy en día. Hay ciertas medidas como, por ejemplo, mantener el uso de mascarillas, sobre todo si yo asisto a lugares público, ¿no es cierto?, a lugares que están visitados por otras personas y, por cierto, día, no tanto por el COVID, sí por otros virus invernales, mantener el lavado de manos frecuente, el uso del alcohol gel
también parecen ser medidas adecuadas y de autocuidado que hasta hoy día se tienen que mantener. Ujú. A propósito de la presencia de otras enfermedades invernales, doctor, estamos conversando con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Ha pasado también durante este periodo que al haber más enfermedades invernales, respiratorias, cuando alguien, por ejemplo, ya empieza con tos, síntomas de resfrío, no necesariamente lo asocia al COVID y dice, no, debe ser un resfrío, debe ser algún otro virus, se me va a pasar. Pero sin embargo, por lo que han dicho los especialistas, el COVID-19, a pesar de que hay otra enfermedad, sigue siendo lo prevalente. En ese sentido, se mantiene la recomendación de, ante la aparición de síntomas, asumir a priori que puede ser COVID y no otra enfermedad. Sí, bueno, eso efectivamente, y tal como usted señala, es lo correcto. Hoy en día, frente a cualquier enfermedad con síntomas respiratorios, sean estos leves o más severos, no necesariamente con presencia de fiebre, se tiene que asumir que es COVID-19 y en ese sentido intentar acceder a un test o un método diagnóstico lo más rápido posible. Esto con el fin de, obviamente, de tomar medidas que vayan en beneficio tanto de protección de la persona como también de los que los rodean y, por ejemplo, también de los compañeros de trabajo, compañeros de clase, etcétera, para tomar las medidas epidemiológicas que sean necesarias justamente para tratar de evitar o cortar la cadena de contagio lo máximo que podamos en este contexto actual. En ese sentido, hoy en día la PCR también está siendo recomendada, pero hoy en día cada vez está siendo más recomendada y sobre todo por la facilidad de acceso, como también la dificultad que tenemos muchas veces de acceder a una PCR son los test de antígenos, que muchas veces los venden en la farmacia, que muchas veces están disponibles en las casas, y en ese sentido los test de antígenos están siendo una excelente herramienta, sobre todo en personas que tienen síntomas y que necesitamos rápidamente descartar que no se trate del COVID. Ujú. Por último, doctor, respecto de la situación a nivel hospitalario, sabemos que, bueno, se ha logrado bajar un poco la intensidad de la ocupación, pero de todas maneras el sistema estuvo estresado durante mucho tiempo y eso obviamente trae consecuencias, pero además con la aparición de estas otras enfermedades invernales también hay una demanda mayor de camas. ¿Cómo han visto ustedes esa cobertura y sobre todo también respecto de la parte humana, de los médicos, los doctores que luego de 2 años, y todo el personal en realidad, médico de salud, durante estos 2 años pasaron por un nivel de estrés tremendo y que, bueno, todavía siguen ahí dando la lucha? Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar del sistema hospitalario y de camas críticas en general es que hoy en día efectivamente tenemos una baja cantidad de pacientes y personas que están hospitalizadas por COVID. ¿Ya? Eso hay que señalarlo y eso es gracias al exitoso programa de vacunación que iniciaron las autoridades anteriores y que se ha mantenido durante este gobierno. Eso hay que ser súper claro y hay que mantenerlo. El problema hoy en día no está dado por los pacientes COVID, sino el problema hoy en día está dado por los pacientes no COVID, por todos esos pacientes que dejamos de atender durante estos 2 años, durante este estrés que significó para el sistema, para los funcionarios, para todo el país, en realidad, esto. Muchas veces se hablaba de que el sistema no había colapsado, sin embargo, el sistema no colapsó porque el 100% del sistema estuvo ocupado con pacientes COVID, pero dejamos de atender muchos otros pacientes que no se pudieron operar, que no pudimos atender y que no pudieron hospitalizarse porque la verdad es que los hospitales estaban llenos de pacientes COVID. Hoy en día, esos pacientes nos tienen las camas críticas a un 85, 87, 90% de llenar, igual como lo teníamos pacientes COVID, pero sin pacientes no COVID. Por lo tanto, nuestro margen de acción es bastante pequeñito. ¿Y eso qué significa? Que durante las próximas semanas, cuando empecemos a ver un aumento de pacientes COVID hospitalizados, producto de lo que se están contagiando ahora, y ojo, de los pacientes no COVID y que no tienen, pero que tienen infecciones respiratorias invernales como influenza, parainfluenza, sincicial, metaneumovirus, etcétera, otros, también van a generar un aumento. Y por lo tanto, estos tres factores, los pacientes no COVID de ahora, los pacientes COVID que eventualmente se nos pueden venir y los pacientes de virus respiratorios no COVID, evidentemente nos pueden generar un problema durante algunas semanas, en las próximas semanas, y es por eso que, según sabemos y se ha informado, las autoridades están tomando los resguardos para tener aumento de camas, pero esperemos también que el pic de contagios que vamos a tener durante las próximas semanas no sea excesivamente alto como lo vimos en el verano con Omicron 1, porque evidentemente eso sí nos pudiera generar un problema
porque aunque vamos a tener proporcionalmente mucho menos pacientes por el producto de la vacuna, si este N inicial es mucho mayor, evidentemente, eso nos va a generar un número absoluto mayor y eso nos puede dejar en una situación muy, muy complicada. Sin duda alguna. Doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo y un buen fin de semana. Igualmente, doctor. Ahí está entonces el secretario del Colegio Médico de Chile, el doctor José Miguel Bernucci, conversando con nosotros respecto de esta expansión del COVID-19 que se ha visto en las últimas semanas en el país y que durante la jornada de ayer arrojó más de 6.000 casos. De hecho, hace aproximadamente 50 días no teníamos tantos casos en nuestro país de COVID-19, causados principalmente por esta variante Omicron 2, que es una subvariante de la Omicron 1. Como hemos visto, este virus va evolucionando y de manera bastante rápida, así que hay que continuar cuidándose. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Información de último minuto en materia judicial. Este viernes se decretaron las medidas cautelares se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el cineasta chileno Nicolás López, esto en el contexto del juicio por abuso sexual por el cual fue encontrado culpable. Recordemos que el pasado lunes el director de cine fue condenado a cumplir 5 años y un día de cárcel por el delito de abuso sexual contra 2 actrices nacionales. También se habían presentado en el contexto de este juicio acusaciones por violación interpuestas por otras artistas chilenas, pero estas fueron desestimadas por el tribunal, siendo entonces solamente condenado por el delito de abuso sexual. Este es un fallo de primera instancia, hay instancias apelables todavía, pero hasta que eso se resuelva, entonces faltaba conocer la medida cautelar y en este sentido entonces se ha decretado la prisión preventiva para Nicolás López, quien tendrá que ingresar entonces dentro de las próximas horas al penal Santiago 1. 9 de la mañana con 53 minutos. Puede revisar esta noticia en profundidad dentro de unos minutos en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y por cierto nuestras plataformas en las redes sociales. Nos despedimos, sigan en la compañía de la 102.5 FM. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo y por cierto siga junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile, Uchile TV 11.2 en la señal abierta digital, uchiletv.cl en internet y acá abajo si nos está viendo ahí en streaming o en el canal 11.2 están todas las plataformas en las redes sociales también de Uchile TV. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González, a todo el equipo de la radio, a Alberto Carreño. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.